¿Qué hubiera pasado si Naruto se era hijo de Meiterumi? Capítulo final. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. Dicho eso, comencemos. Pienso que Iwagakure y Kirigakure invadirán esta aldea fácilmente, decía uno de los Jounin de la aldea. El Raikage no ha hecho nada sobre el tema, ha dejado que nos pisoteen, decía su compañero. Además Killer Bee tampoco se ha pronunciado sobre los hechos acontecidos en Iwa, decía. Shiri, guarden silencio, pueden escucharlo, será mejor hablarlo en otro lugar, decía. Bastardo, nos está retando a que hagamos el primer ataque, decía el Raikage eufórico. ¿Y qué recomiendas, hermano?, preguntó Bee. Konoha no ha podido enviar refuerzos ya que las fronteras están cerradas a mala hora. El del Mizukage invadió Iwa, toda comunicación con Minato fueron interceptadas, estamos solos en esta guerra, decía. Kirigakure y Iwagakure son dos grandes potencias además de poseer a 4 de los 9 Rikis existentes, decía mirando los expedientes. Debemos hacer nuestras movidas para iniciar el ataque, no podemos quedarnos con las manos cruzadas, decía el rapero. Las embarcaciones ya están listas, Mizukage-sama, decía uno de los shinobis de Kirigakure. Entiendo, creo que el momento ha llegado, decía el rubio quien estaba en las costas de su aldea. Esos bastardos no sabrán que los golpeó, decía Zabuza. Así es mejor adelantarnos a una posible invasión, no queremos dejar en espera a nuestros vecinos del norte, decía el rubio haciendo que ambos se burlaban. Juro que esos malos chistes te los quitaré, decía la rubia acercándose a su amado. Perdón, bien, es momento de retirarnos. Kirigakure estará a salvo ya que está en tus manos, mi amor, haz lo que debas hacer, decía. Gracias, Naruto, no te preocupes por la aldea, todos y cada uno de los que la conformamos la cuidaremos con nuestras propias vidas, decía la rubia. Me alegra saber eso, dándole un beso en los labios para después acariciar su mejilla y seguir su caminar hacia el puerto. Una vez que conquistemos Kumogakure, Konoha solo será un aperitivo, decía Zabuza. Un aperitivo que degustaré lentamente, decía el Terumi. Pienso que estaríamos mejor a manos de Kirigakure, he escuchado sobre el Mizukage y lo veo más viable, decía uno de los Jounin. No creas que no he escuchado esos rumores, pero debemos resaltar que tanto el Raikage como sus Rikis son perros salvajes que no podríamos derrotar, decía su compañero. ¿Saben lo que están diciendo? Están conspirando para matar a los Raikage, decía uno de los Andeus. Seamos sinceros, cuando los enemigos crucen las fronteras no habrá paso atrás y como he escuchado es cuestión de días para que lleguen, decía. TSK, maldición, Iwagakure ya cayó y pensar que sus defensas eran más efectivas, decía. Digo que comencemos un levantamiento mientras los enemigos no llegan, hablemos con los demás, es mejor no tener tantas bajas, decía. Está bien, hablaremos con los demás, dejaremos que ellos entren a la aldea y se encarguen del Raikage, decía el Ambu. 2 días había pasado, las embarcaciones de Kirigakure ya estaban cruzando las fronteras de Kumogakure. El rubio estaba en la punta del barco mirando hacia el horizonte, mientras pensaba sobre el mensaje que Deidara le había mandado. Flashback. ¿Qué significa esto?, decía uno de los comandantes de Kirigakure. ¿Es fiable este informe, Lord Mizukage?, preguntó otro shinobi. Los shinobis de Kumogakure están dando una alianza relámpago para poder matar a su líder y demás miembros de los clanes, decía Zabuza al leer el mensaje. Dejémonos a solas, por favor, decía el rubio. Como usted órdenes, Lord Mizukage, decían saliendo del lugar. ¿Qué opinas, Naruto?, preguntó Zabuza. ¿Acaso no dirás nada?, preguntó. ¿Por qué hablar de algo que ya sabía con anterioridad?, preguntó el rubio. ¿Cómo así?, preguntó. ¿Cómo crees, amigo mío, que se puede ganar una guerra?, decía el rubio mientras miraba el mapa de Kumogakure. A base de la cantidad del ejército, estrategia y un mando cohesionado, respondió. Puede que sí, pero ¿cómo darla? ¿Victoria sin derramar tanta sangre?, preguntó. No sabría responderte. Dijo. Hace un mes mandé a uno de mis clones, utilizando transformación se hicieron pasar por shinobis de la aldea y comenzaron a difundir noticias falsas, noticias que los shinobis creyeron además al ver que sus generas son custodiadas por él. Enemigo, los rumores pueden ser verdad, decía mientras trazaba el mapa. ¿Quieres decir que, dijo? A10, este mes que no hicimos nada destruí la moral de las tropas enemigas, conquistaremos Kumogakure fácilmente. Deidara sabe del tema, por ello ha mandado a tropas a entrar a la aldea con ayuda de mis clones, solo es cuestión que lleguemos a reclamar nuestra victoria, decía el rubio.
A veces me das miedo, eres sorprendente, no desearía tenerte de enemigo, decía Zabuza. Unificaré estas naciones según mi régimen, pero antes de eso el infierno caerá a su Raikage y sus subordinados, decía clavando el cuchillo al mapa de Kumogekure. End flashback. Ya estamos llegando, Lord Mizukage, decía uno de sus subordinados. Bien, comencemos con la operación, decía él. Rubio. La embarcación comenzó a acercarse a las costas y su sorpresa fue el ver a ninjas de Kumogekure, los cuales levantaban antorchas dando la señal de aprobación. ¿Qué hacemos, Zabuza-san?, preguntó uno de los shinobis. Lord Mizukage, dijo. No se preocupen, usen maniobras de sigilo, entraremos a la aldea sin ser detectados, dijo seriamente. Hagan contacto, dijo Zabuza. Los faroles fueron tapados y luego puesto a la vista de los demás haciendo que los del puerto solamente sugieran haciendo las señalizaciones. Capitán, creo que aceptaron, decía uno de los guardias de la entrada. Bien, esperemos entonces, respondió. El primer barco en llegar fue el del Mizukage, el cual tocar tierra los ninjas llegaron a ponerse de rodillas de él. Lord Mizukage, por favor déjenos integrarnos a sus filas, decía el capitán. ¿Dónde está el Raikage y sus Hinchirikis?, preguntó. Está en la sala de reuniones que está en las montañas del monumento Kage, está reunido con los comandantes para su ataque, decía el capitán. Creo que será mejor dar una visita a nuestro Raikage, decía resaltando su sonrisa. Y tenemos muchas probabilidades para embarcar en Kirigakure, el Mizukage no ha hecho muchos movimientos este mes, así que está tramando algo, decía uno de sus dirigentes. Hermano, déjame encargarme de los imbéciles de Iwagakure, podré con ellos y así reconstruir los puertos fronterizos, decía B. Aún no es momento para eso, B, debemos pensar primero en el bastardo que provocó esto, conquistando Kirigakure podremos recuperar las tierras perdidas. Toda la sala estaba metidos en sus ideas, tras escuchar lo que su líder le había planteado, cuando de pronto de firma intróspita las puertas fueron rápidamente abiertas haciendo ver a dos shinobis de la misma aldea todos heridos, lo que dejó sorprendido a los de la sala. ¿Qué demonios les pasó?, decía uno de los shinobis que estaban en la sala. Nos están invadiendo los Raikage, decía mientras caía de rodillas. El Mizukage está llegando a la aldea, derrumbó todas las áreas de comunicación, por ello estamos incomunicados, decía su compañero. Malnacido mocoso bastardo, así que te atreviste a invadirme, decía el Raikage furioso. Debemos resguardar a los aldeanos, que ningún enemigo salga con vida de aquí, decía B. Entiendo, buscaré a Lady Yujito para que nos ayuden en la batalla, decía uno de los comandantes. Lord Raikage, dijo uno de sus subordinados. Juro que mataré a ese mocoso, decía saliendo junto a los demás shinobis. Habían pasado ya 5 minutos, las llamas de las casas, los gritos y choques de kunais comenzó a escucharse. El Raikage seguía buscando al rubio para terminar con él hasta que este detuvo su caminar al ver aparecer frente a él al rubio. Veo que para venir a mis tierras eres muy valiente, mocoso, decía el Raikage. Hola Lord Raikage, tiempo de no vernos, me da gusto verlo, decía el rubio con una sonrisa. Bastardo mocoso engreído, susurró. Entonces, ¿quieres comenzar esta payasada o quiere rendirte?, decía el rubio. No me hagas re. Mirando cómo los mismos subordinados mataban a sus comandantes degollándolos. ¿Qué demonios ocurre aquí?, decía el Raikage. Pues es momento que un nuevo líder encamine nuestra nación a un nuevo curso, decía uno de los shinobis que habían llegado heridos degollado a uno de sus comandantes. Malnacido, ¿acaso esto es plan tuyo?, decía el Raikage. Silbando, wow, veo que mis nuevos subordinados muestran su lealtad a mí, veo que eres un desgraciado con ellos, decía el rubio. Lord Mizukage, decían los shinobis de Kumogekure. Ayuden a los ninjas de Kirigakure y a Lord Tsuchikage, decía seriamente mirando a su enemigo. Entendido, saliendo hacia la batalla. Bastardo, te mataré, decía eufórico. Pues ven si puedes, sacando 2 pergaminos, los cuales exploraron apareciendo 2 katanas negras. Ambos se miraron mutuamente. El rubio iba a comenzar el ataque, pero grandes tentáculos buscaban la manera de aprisionarlos, pero este cortándolas tomó distancia. Así que derrotaste a Yugao, decía B. No creo que esa sea la palabra, decía el rubio. Hermano, hagámoslo, decía B. De acuerdo, mataremos a este bastardo aquí y ahora, decía.
Kumogakure seguía aún en la defensiva. Los shinobis de Kirigakure e Iwagakure junto a los ninjas de Kumo que se habían pasado al bando del Mizukage destruían a todos los aduladores del Raikage, mientras tanto en la cima de la torre Kage el Raikage junto a su hermano miraban a su enemigo potencial el sexto Mizukage Teruminaruto el cual lentamente sacaba sus dos katanas y miraba a sus dos oponentes. No sabes cómo. Disfrutaré el aplastarte mocoso, decía el Raikage. Hermano no te confíes este sujeto es ágil con la espada ya lo he visto en peleas, decía Killer Bee. Eso ya lo veremos, por lo pronto ayúdame con las defensas que yo seré el que ataque, decía a su hermano. Entiendo, respondió. Giki es uno de los más fuertes de mis hermanos pero su debilidad es su misma fuerza Naruto ¿qué piensas hacer con mi hermano? Preguntó Isobu. He escuchado sobre la extracción de Bijuu usado el recipiente de otro Jinchuriki, dijo dejando asombrado a su Bijuu. Eso es arriesgado nuestro padre el gran sabio de los 6 caminos nunca pensó que un humano pudiera hacer tal hazaña tu cuerpo no aguantará tanto poder, decía. Será mejor intentarlo mi amigo, además con intentar no perdemos nada, decía. Eres un tonto sediento de poder, decía. Jejeje, no digas eso como Hekure sentirá el terror al ver que su Bijuu fue retirado de sus manos además no creas que no ha investigado sobre el caso, decía. Entonces si crees poder realizar esta acción te apoyo, decía. Pues aquí vamos, decía mientras incrustaba sus katanas al piso dejando desorientado a sus contrincantes. ¿Y este idiota? Preguntó. El Raikage es más fuerza bruta que ninjutsu así que usará Abe como defensa pero si comenzando a ser rodeado por un espeso chakra azul podré flaquear a estos dos idiotas, decía caminando hacia los hermanos. Aquí viene B, decía el Raikage. No te preocupes Puff, sintiendo el puñetazo en seco dejándolo plasmado en el suelo. Malnacido, buscando empezar la batalla. Naruto rápidamente comenzó a bloquear los ataques del Raikage cada golpe era más fuerte que el anterior pero quería derrotarlo en su terreno, el Raikage aún con los golpes consecutivos miraba con asombro que el rubio no daba ningún gesto de dolor esperando que este diera un mal paso y así fue este al ver que los golpes no hacían efecto buscó la manera de sostenerlo de la cintura para poder fulminarlo pero su sorpresa fue sentir el fuerte impacto en su nuca propiciado por el rubio el golpe fue tan fuerte que hizo que este cayera de rodillas. ¿Qué pasa Lord Raikage acaso te dolió? Decía el rubio mientras miraba cómo este alzaba su mirada mostrando su furia. Levántate que aún no acabó contigo, decía tomando distancia. Bastardo engreído te mataré, decía. El Raikage cegado por la furia siguió sus ataques pero el rubio adivinaba cada movimiento lo que le hacía ver fácil el contrarrestar los ataques. Pero antes de repeler su ataque un gran tentáculo bloqueó el ataque arrastrando al rubio hacia unos muros estrellándose. Ve, solo dijo el Raikage para ver a su hermano herido. Cansado, hermano debemos matarlo no sabemos qué pueda hacer más adelante usemos nuestro ataque combinado, decía. De acuerdo, respondió. Ese golpe no me la esperaba, decía el rubio saliendo del muro. Debo decir que para ser un idiota que trato de invadir mi país has logrado mucho que los demás antecesores que has tenido, decía el Raikage. Esto aún no ha acabado, decía el rubio. Antes de que mueras te gustaría saber cómo murió la de tu madre, decía el Raikage mirando cómo los ojos del rubio se exaltaron. Kusina me dijo que fue muy fácil además que para matarla utilizo tu apariencia, dijo dejando al rubio en shock. Saben que el punto débil que tenía eras tú, así que... Bueno ya sabes lo que ocurrió, decía entre risas. Eso no me importa sacando sus katanas ya me cansé de juegos estúpidos es momento de acabar con sus miserables vidas, dijo comenzando a expulsar más chakra. Vamos B, dijo para desaparecer de un destello. B comenzó su batalla poniéndose una de sus cuchillas en su boca y las demás 6 en diferentes lugares de su cuerpo y siendo rodeado de chakra de su Bijuu comenzó la batalla. El choque instantáneo fue implacable ya que las katanas del rubio bloqueaban el ataque haciendo que este apoyara una de sus rodillas B buscó la manera de cortar la cabeza del Terumi pero este desviando una de sus espadas trató de colisionar su espada en su estómago pero fue detenido por un puñetazo en el rostro que le propició el Raikage. El rubio trató de como incorporarse pero miró como B se acercó a él rápidamente y el Raikage detrás de él. Doble lariat, dijeron ambos colisionados sus brazos en el cuello y nuca del Mizukage pero llevándose la sorpresa al ver sus brazos salir desprendidos de sus cuerpos.
Pero qué demonios, decía el Raikage al ver cómo el rubio dejó aparecer 3 enormes colas como sierras en su espalda. Eso es lo bueno de ser Hinchrik, ¿no lo crees? Ve, decía el rubio con una sonrisa de psicópata. Maldit. Puf, recibiendo el puñetazo en seco en el estómago del Mizukage en su estómago, provocando que expulsara sangre y saliera expulsado del lugar. Siendo ahorcado por el rubio. ¿Cómo puedes tener más poder que yo? Soy el Hinchrik del 8 colas, decía. Y eso que eres un debilucho. Si me mato no te mato. Hace años no fié por respeto, sino porque sabía que te podría utilizar para sus fines, te confiaste y por ello estás pagando con tu vida, decía mientras ponía su mano en el rostro de este. El Raikage miraba a su hermano y de pronto un sello se formó bajo de ellos. Este sello es, decía aterrado. Muere, dijo comenzando a absorber el Hinchrik de Be y su alma. El Raikage buscaba la manera de salvar a su hermano, pero le era difícil. El sello tenía un muro de contención que impedía su paso y solo observaba cómo su hermano mora a manos del Mizukage. Poco a poco Be comenzó a deformar su cuerpo hasta simplemente volverse pálido y perdiendo sus fuerzas, con ello su vida. El rubio, lanzando el cadáver de uno de sus enemigos, solo alzó su mano y no vio ningún cambio tras ser el poseedor de 2 demonios. Bastardo, te mataré, decía mientras corría velozmente hacia el Terumi. Guarda silencio, dijo el rubio mientras alzaba una de sus manos, provocando una presión descomunal el cual hizo que el Raikage quedara incrustadas en la tierra. Es interesante este poder, jajaja, aunque esto es solo el comienzo, decía acercándose al Raikage. Bastardo, decía eufórico. Una rata como tú merece morir como tal y por ello, decía mientras el cuerpo del Raikage comenzaba a ser rodeado por llamas azules. ¿Qué demonios es esto? Decía aterrado. Es mi chakra, te he cedido de mi poder, pero tu cuerpo lo reprimió, por tal razón su cuerpo está destruyéndose, decía sentándose enfrente del Raikage. Malnacido, tu padre acabará contigo, no creas que esto es el final, decía adolorido, pero no quería mostrar esa debilidad. No te preocupes, él también llegará a verte pronto, de eso me ocupo yo, decía mientras comenzó a alzar su mirada al cielo y ver que ya estaba atardeciendo. De un suspiro el rubio solamente cambió su semblante y al no ver el cuerpo del Raikage se levantó para ver el abrazo de sus tropas dando por finalizada la invasión. Otro día había comenzado. Los territorios que el Mizukage Terumi Naruto invadía se convertían en sus pequeñas colonias, ahora tenía a su mando a 3 de las 5 naciones shinobis, ahora solo faltaba rescatar a los prisioneros como así les llamaba. Kirigakure 12:13 p.m. ¿Estás seguro de hacer esto?, preguntaba Zabuza en un tono de preocupación. Si no te preocupes, esto será pan comido, que sería lo peor que me podría pasar, decía con una sonrisa. Suspiro, espero que este plan tuyo salga bien, decía. Este será un regalo de cumpleaños de Temari, sé que le gustará, decía el rubio poniendo sus katanas en sus vainas. Comenzaremos el asedio en las fronteras con Konohagakure para que tu padre crea que estás en ese territorio, decía Zabuza. Gracias, espero poder llegar lo antes posible para ayudar en la invasión, solo dijo para caminar hacia un sello que estaba pintado en la tierra. Cuídate y no seas idiota en morir, solo dijo. Lo tendré en mente, solo dijo para saltar en el sello y desaparecer en este. Suspirando, rayos, espero no tengamos problemas, solo dijo para comenzar a ir con las tropas. Tsunagakure no Sato. De forma instantánea el rubio apareció denotando el fuerte calor que asola el área, poco a poco miraba a su alrededor y un fuerte hedor inundó sus sentidos provocando que se tapara la nariz y boca con una manta, mientras más se acercaba el hedor pútrido se hacía más intenso hasta quedando inerte miraba las grandes cantidades de cuerpos de aldeanos y shinobis de Tsunagakure, sus cuerpos mutilados y desmembrado, parecían que les provocaba placer el darles sufrimientos. Solo cerró sus ojos y siguió su caminar, o eso creyó, ya que sacando sus katanas desviaba varias ballestas que le eran arrojada, mirando que ya había sido descubierto. Pero miren a quién tenemos aquí, decía una mujer de cabello rojo, usando el traje shinobi de Konohagakure. Sabía que sería en cuestión de segundos que pudieras detectarme. Kusina, solo dijo el rubio con una leve sonrisa. Así que has venido a qué? Rescatar a tu amigo, decía la pelirroja, decía mirando al pelirrojo con muchas heridas en su cuerpo. Vengo a rescatar a mi familia, así que será mejor que te quites o te mataré, solo dijo con una tierna sonrisa. Pues quiero ver eso, dijo mientras las tropas de Konoha y Suna corrían a encuentro del rubio, el cual solamente quedó mirando levemente a sus enemigos.
En cuestión de segundos la primera oleada comenzó a atacar. El rubio bloqueaba los ataques y mataba a sus contrincantes. La velocidad y destreza en batalla dejaba acomplejado a los demás. Gaara poco a poco miraba a Namizaki, el cual seguía en batalla, pero quedó perplejo al ver que cuando atacaba a shinobis de Suna solo los dejaba inconsciente, mientras a los de Konoha los mataba, haciendo que el pelirrojo alzara sus manos para poder atacar, pero le era imposible. El sello comenzaba a quemarlo vivo. ¿Qué pensaste, idiota, que te dejaría atacarme por la espalda, como es costumbre ustedes los idiotas de Sunagekure? Decía Kushina comenzando a patear al pelirrojo. Los shinobis de Suna solo miraban con la moral baja. Su líder era pisoteado fácilmente hasta que un gran grito de furia hizo que todos a su alrededor miraran al rubio. Última vez que atacas a mi familia asesina, solo dijo el rubio para comenzar a correr hacia donde estaba la Uzumaki. Detengan lo que no se acerque, decía mientras corría a los muros. Ustedes se hacen llamar miembros de Sunagekure, qué tristeza ver cómo son humillados por esa. Alcen sus armas para defender a su Kazekage, solo dijo comenzando a matar a todo shinobi que se aproximaba. El momento fue crucial. El golpe en sus pechos, la adrenalina invadió a cada uno de los miembros de Suna, el cual dando fuertes gritos de guerra, comenzaron a atacar a los shinobis de Konoha y así desplegar a sus enemigos. Naruto mientras tanto miraba a su amigo postrado en la tierra, ensangrentado, mientras el sello comenzaba a sucumbir al joven Kazekage, por el cual el rubio, trazando sellos de manos, solamente postró su mano en el pecho del pelirrojo, haciendo que el sello comenzara a eliminarse, dejando asombrado a todos los presentes. Poco a poco el cuerpo de pelirrojo comenzó a curarse de forma instantánea, abriendo sus ojos y mirar a su amigo, dándole su mano para que éste se apoyara. Veo que siempre debo salvar tu trasero. Cuñado, solo dijo el Terumi. TSK maldit. ¿Qué dijiste? Solo preguntó asombrado. En Kirigakure hay una persona que espera volver a verte, solo dijo para poner su mano en el hombro del pelirrojo. Naruto, dijo el Kazekage para darle un fuerte abrazo a Rubio. Aún no acaba esto, debemos sacar la basura de aquí, decía pensando en la Uzumaki. Las batallas aún seguían. Sunagekure estaba en la ventaja. Mientras tanto el rubio, buscando a la Uzumaki, quedó sorprendido tras ver aparecer frente a él a una bestia peluda color rojizo que poseía 9 enormes colas, el cual el rubio, chocando sus manos, comenzó a aparecer un dragón de madera, el cual apretó a la bestia. El rubio, aún buscando cómo domar a la bestia, miraba como otro aparecía detrás de él con un Byuhadama en su hocico. El Terumi, alzando su otra mano, comenzó a aparecer una gran mano que bloqueó el hocico del zorro, provocando que el Byuhadama explotara y así apareciendo una estatua de madera. No crean, zorros apestosos, que me olvide de ustedes, decía el rubio con una sonrisa siniestra. Así que eres el Jinchuriki de Isobu, decía uno de los zorros. Kurama, veo que poseyeron los cuerpos de mis hermanos. A Kushina no le importa ni la vida de sus hijos, decía el Terumi. ¿Y qué harás?, preguntó forcejeando. Pues, hacerlos entender por las malas. Creo que mis hermanos necesitan un poco de ayuda de su hermano mayor, decía este mientras era rodeado por un espeso chakra rojizo. Las grandes cadenas rojas comenzaron a apresar a las feroces bestias que buscaban darle muerte al rubio Naruto Terumi. Las bestias buscaban la manera de soltarse su agarre, pero la presión ejercida hacían que cayeran al suelo. El rubio, chocando sus manos, comenzó a crear inmensas raíces, los cuales apresaban más fuerte a las criaturas. Naruto. Kurama está recuperando sus fuerzas, será mejor acabar con la batalla lo más rápido posible, decía Isobu. Lo sé, pero estos malnacidos son fuertes, ni tengo tiempo para entrar en modo sabio, necesito unos minutos para hacer la invocación, decía esquivando las colas de los zorros. Entonces será mejor que te haga la campaña, solo dijo mientras comenzaba a salir un espeso chakra rojizo hasta intensificarse en la apariencia de la bestia de 3 colas. Poco a poco los grandes golpes comenzaron a resaltar en el lugar. Los grandes zorros buscaban doblegar a su hermano, pero de forma instantánea debajo de la arena apareció una gran serpiente de color morada que apresaban a uno de los zorros. El gran Manda había entrado a la batalla. Los minutos habían transcurrido. El rubio solamente mantenía sus ojos cerrados, concentrando sus energías para poder acabar la batalla. Mientras tanto Isobu ya comenzaba a sentir la diferencia de poder hasta que este fue doblegado por las grandes colas de su hermano. Manda, por su parte, al ver a Isobu ser derrotado, buscó la manera de ayudar a su compañero, pero su sorpresa fue el ver cómo su contrincante lo había atacado con un Byuhadama, causando su derrota inmediata. Ambos zorros solo miraron al Terumi y rápidamente buscaban cómo devorarlo, pero
su sorpresa fue al ser detenidos por dos grandes manos que los apresaban sus cuellos. «Bastardo mocoso», decía uno de los zorros. «Perdón por la tardanza», solo dijo el rubio mostrando una gran sonrisa mientras la invocación de el hombre madera aparecía debajo de la arena. «Que comience el juego», solo dijo mientras chocaba sus manos y detrás de él apareciera otra invocación la cual los zorros solamente quedaron aterrados. «Arte sabio de elemento madera, varios miles de manos verdaderas», decía mientras la edificación de Buda comenzó a golpear simultáneamente a los zorros a tal grado que ambos cayeron al suelo. «Ahora mis queridos perros es momento de ponerles correas», terminando de decirlo al chocar sus manos en la arena y aparecer grandes cadenas los cuales inmovilizaron a los zorros Sansaro. «¿Qué tienes pensado hacer, Naruto?», preguntó Isobu. «Nada», solo dijo dejando sorprendido a Subihu. «Mis hermanos no tienen la culpa de la estupidez de sus padres», solo dijo mientras miraba a su último contrincante. «Malnacido nada te mata», decía la pelirroja. «Aún me falta matar una basura», decía el Terumi. Los grandes pasos del Terumi comenzó a escucharse entre los grandes muros de Tsunagekure, el rubio miraba en ambos lados esperando encontrar a la Uzumaki hasta que de forma instantánea grandes cadenas aparecían frente a sus ojos lo que provocó que éste sacara sus katanas y las desviara haciendo que tomara distancia y mirara a la pelirroja frente a él. «Vaya, miren qué tenemos aquí», preguntó la Uzumaki. «Uzumaki Kusina», solo dijo el rubio. «Diablos, te pareces tanto a mi esposo, eso me repugna», solamente dijo la pelirroja. «Pues perdón por ser tan feo para ti», decía el rubio. «Así que pudiste derrotar a mis hijos, veo que son tan patéticos», decía la Uzumaki. «No te preocupes, bajo mi protección serán grandes shinobis, al fin y al cabo son mis hermanos. Menma y Nawaki estarán mejor conmigo», decía el rubio. «Primero los mato antes que ellos vayan a ir contigo», decía corriendo hacia el Terumi. Naruto sacando sus katanas comenzó a desviar todas las cadenas que la Uzumaki lanzaba, y después desviando la espada que la pelirroja sostenía solamente se miraban mutuamente con la misma seriedad. Kusina empleó más peso haciendo que tomaran distancia haciendo que volviera a atacar, el rubio simplemente desviaba los ataques, sentía tediosos los movimientos así que, deteniendo sus bloqueos dejó incrustarse varias cadenas en su cuerpo lo que dejó extrañada a la pelirroja. «Qué patético eres», decía mientras seguía incrustando más cadenas en el cuerpo del rubio. «Yo opino que es estrategia», solo decía mientras resaltaba una sonrisa y su cuerpo comenzaba a cubrirse de raíces hasta volverse un clon de madera. «¿Pero qué demonios?», decía mientras intentaba zafarse del agarre pero le era imposible. Kusina simplemente atacaba al clon de madera pero las raíces seguían apareciendo hasta convertirse en un árbol apresando las cadenas haciendo que la pelirroja entrara en pánico y más al escuchar como detrás de ella apareciendo de un destello estaba el rubio que alzando de sus manos apareció su Rasengan dándole de lleno en la espalda haciendo que saliera expulsada y estrellarse en el árbol la cual quedó plasmada. «Vaya, estoy perdiendo la potencia», solamente dijo el Terumi al ver a la pelirroja buscando cómo levantarse. «Bastardo, bastardo, no eres nadie», decía cayendo de rodillas. «Soy Terumi Naruto, hijo de la gran Mei Terumi el cual acabará con tu patética existencia», decía sacando una de sus katanas. «Tu patética nación caerá, una vez lo hizo y lo volverá a hacer, Minato exterminará sus ideales y sostendrá tu cabeza en sus manos», decía la pelirroja. «Pues espero que pueda hacerlo porque Konoha conocerá el infierno de Kirigakure», decía dando un corte certero en el cuello de la pelirroja decapitándola en segundos. «Eso fue por mi madre», decía mientras escuchaba grandes gritos de felicidad. El rubio solamente giró su mirada al ver a los shinobis de Tsunagekure doblegar las tropas de Konoha, Gaara simplemente lo miró dando un asentimiento y alzando su mano lo que el Terumi respondió levantando su mano con su katana avivando la llama de la victoria. «Debemos centrar los ataques en el área fronterizo, Konoha no tiene mucho refuerzo en el lugar, propongo destruir sus puntos de coalición», decía Zabuza mientras enmarcaba los puntos de salida. «Konohagekure está sola, tanto Iwa como Kumo han caído, Tsunagekure no será la excepción, creo que deberíamos hacer un ataque dirigido por todos los extremos», decía Deidara. «Lord Tsuchikage, ¿con cuánto personal dispone para empezar los asedios?», preguntó Zabuza. «Si disponemos las tropas y las unificados con los shinobis de Kumo podremos disponer de unos 10,000 shinobis, pero para poder movilizar a más nos tomará más tiempo», decía el rubio. «Lady Mizukage, ¿qué dispone usted?», preguntó el Mimoshi.
Mientras incursionábamos en la invasión a Konoha, las fronteras del noreste que colinda con Otogakure no poseen mucho resguardo, por ende Orochimaru había enviado a sus tropas, pero opino que podemos incursionar en ese sector. Además es un lugar boscoso y el uso de grandes equipos puede ser útiles. Propongo que se traslade los equipos que posee Iwagakure para hacer camino en las fronteras de Konoha, decía la rubia. Me parece bien, atacarnos en todos los flancos, pero ellos pensarán que atacamos directamente en un solo lugar, decía Deidara. Dispongamos del equipo. Disculpe Zabuza-san, ¿qué ocurre? Solo preguntó. Lord Mizukage ha regresado, dijo asombrando a los demás, los cuales salieron enseguida a su búsqueda. Sí que hace calor en tu aldea, me sería difícil acostumbrarme, decía el rubio mientras sostenía al pelirrojo. Pues debo decir que este clima no está mal, respondió el pelirrojo. Será mejor que Naruto, mirando a su amada correr hacia ellos. Temari, decía el pelirrojo comenzando a caminar hacia su hermana y abrazarse fuertemente. Pensé que no volvería a verte, decía el pelirrojo. Estoy tan feliz, por fin nos volvemos a ver, decía la rubia. Es momento de pensar en nuestra venganza, decía. Konoha conocerá el infierno, decía Temari. Suspiro, creo que será mejor curarlos a ustedes también, decía Naruto mientras uno de sus clones cargaba los cuerpos de sus hermanos. Malnacido bastardo, te hubiera matado cuando Mei me dijo de su embarazo, decía el rubio Namizake eufórico mientras destruía todo a su alrededor. Milord, ahora que dispone, ¿movilizamos a las tropas?, preguntó Kakashi de forma temerosa. ¿A dónde? ¿No ves que estamos rodeados norte, sur, este, oeste? Esos bastardos están por todos lados, exclamaba eufórico. Quedando en silencio. No quería recurrir a estos extremos, pero mirando el cuerpo sin vida de su esposa, deberé hacerlo, solo decía comenzando a acariciar la mejilla de su difunta esposa. Lord Hokage, decía el peliblanco. Kakashi. ¿Cuánto amas a tu nación?, preguntó él. Rubio sereno aún acariciando a su esposa. Daría mi vida por ella, decía poniendo su mano en su pecho. Aunque debamos sacrificar unas cuantas personas de esta nación, decía el Namizake. Quedando dudoso por el comentario. Responde, decía rápidamente. Si por ese sacrificio puedo salvar a miles más. Lo haría, respondió. Pues que así sea, necesito que reúnas a los aldeanos no pertenecientes a un clan o consanguinidad con estas, llévalos al monumento Hokage, decía. Entendido señor, mirando a sus compañeros desaparecer de una bocanada de hojas. No te preocupes mi amor, tu muerte será vengada, yo me ocuparé que ese malnacido pague por esta ofensa, solo decía. ¿Cómo sigue Gaara?, preguntó el Terumi. Mucho mejor, gracias a que usted le quitó el sello de retención ahora puede curarse más rápido, decía una de las enfermeras. Me parece bien, solo decía. ¿Y cómo siguen? ¿Mis hermanos?, preguntó. Están bien, solamente necesitan reposo, decía. Gracias, me alegra saber eso, solo dijo. Si me disculpa Lord Mizukage, seguiré valorando a los demás pacientes, dando una reverencia y salir del lugar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Zabuza. Solo nos falta una nación que invadir, Minato debe estar desesperado porque está solo en esto, decía mirando el mapa. Entonces ¿cuándo empezamos?, preguntó. Ordenaré a Deidara que comience la movilización de las tropas en las fronteras de Iwagakure y Agaara del oeste. Konohagakure no tendrá lugar donde ocultarse, su pérdida será tanta que sus aldeanos suplicarán perdón. Mientras sostengo la cabeza de su líder, solo decía el rubio. Necesitamos respuestas, ¿qué tiene pensado hacer Lord Hokage para contrarrestar esta guerra que se aproxima?, decía uno de los aldeanos. Los enemigos están en las fronteras, solo esperan el entrar y destruir esta nación, decía otro. ¿Qué piensa hacer nuestro Hokage?, decían comenzando a alzar la voz. Los grandes gritos comenzaron a rodear el gran salón donde muchos aldeanos, comerciantes fueron convocados, las tropas de Konoha custodiaban las puertas hasta que abriéndose uno donde el rubio Namizake aparecía solamente volvieron a alzar la voz en contra de este, pero quedando en silencio cuando este alzó una de sus manos ordenando. Silencio. Queridos hermanos, los he reunido este día para hacerles saber sobre lo que está sucediendo en nuestras fronteras. Kirigakure, Kumo, Iwa y Suna nos han declarado la guerra, por ende nuestro deber es protegerla, así yo como su líder y ustedes como miembros de esta nación, decía el rubio. ¿A qué quiera llegar Lord Hokage? ¿Acaso perderemos en la guerra?, decía uno de los aldeanos. Si mi plan se lleva a cabo, la victoria está asegurada, ninguna nación podrá contra nosotros, decía serio el Namizake.
¿Y cuál es ese plan?, preguntó. Para poder ayudar a nuestra nación, sus hijos y familiares debemos hacer un pequeño sacrificio, decía serio. Mientras Minato seguía con su discurso, Kakashi abría la puerta principal junto a varios escuadrones, ambos los cuales, poniéndose sus máscaras, entraban a la sala, dejando confundidos a los aldeanos pero aún escuchando a su líder. Afuera de la puerta los shinobis ponían grandes postes los cuales bloqueaban las entradas. Espero que comprendan este sacrificio, decía el rubio Namizake. Poco a poco los ambos comenzaron a dejar inconscientes a los aldeanos, los cuales, aterrados, buscaban cómo destruir las puertas pero les era imposible. Los minutos pasaban y los ambos seguían capturando y atando a los aldeanos hasta que el Namizake poco a poco bajaba de las gradas. ¿Por qué hace esto? ¿Acaso nos van a matar?, preguntó eufórico. Como dije, un pequeño sacrificio se debe hacer y cada uno de ustedes nos ayudarán, decía el rubio sosteniendo la cabeza del aldeano. ¿Qué harás?, decía aterrado. Lo necesario para salvar esta aldea, decía haciendo resaltar un sello en su brazo, ocasionando que un pentagrama apareciera en el suelo y cientos de papeles comenzaran a rodear el cuerpo del aldeano, provocando gritos de terror a los demás. Kakashi solamente miró hasta que, dejando caer su katana del asombro, solo quedó en silencio por lo que estaba observando. Primero empezaré contigo, decía el rubio mirando cómo el sujeto se levantaba fácilmente. Antes que todo, decía el rubio incrustando un kunai en la parte de la cabeza del sujeto, haciendo que su color de piel regresara. Bienvenido de nuevo primero Kage, solo dijo el Namizake. Alzando sus manos y comenzar a expulsar grandes cantidades de chakras, haciendo que todos quedaran sorprendidos. Espero su ayuda incondicional, decía. ¿Y Tobirama?, preguntó serio. Entre poco lo resucitaremos, usted ha sido el primero, decía el rubio. Antes de él, ¿podrías resucitar a alguien en especial?, preguntó con su semblante de seriedad. ¿Y a quién sería?, preguntó. Un viejo amigo del clan Uchiha. A Uchiha Madara, solo respondió. Entiendo, decía sujetando a otro aldeano. Veo que para revivirnos la desesperación debe estar matándote, decía el Senju. Las naciones están a punto de invadirnos, decía el rubio. Entonces será mejor que te apresures, solo dijo comenzando a salir de la sala. ¿Dónde va Lord Kage?, preguntó el rubio. Solamente quiero cerciorarme de algo, decía. Entonces deberemos seguir con el plan, decía Zabuza. No te preocupes, ganaremos, decía el rubio. Lord Mizukage, solo decía uno de los subordinados. Keok. Sosteniéndose el pecho tras sentir una fuerte pulsada. ¿Qué pasa, Naruto?, preguntó. ¿Qué demo? Comenzando a expulsar grandes cantidades de chakras asombrando a todos sus subordinados, el espeso manto rodeó el cuerpo del Terumi, pero este parecía controlar la situación. Temari poco a poco llegaba a ver a su esposo, el cual caía de rodillas cansado. ¿Qué pasó, Naruto?, solo preguntó la rubia. Malnacido bastardo, decía el rubio alzando su mano, dejando reflejar un sello de invocación. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Isobu?, preguntó el rubio. Está de nuevo entre los vivos. Pero como diablos, decía. Hashirama Senju, solo dijo dejando aterrado a los shinobis. Él está muerto. ¿Verdad?, solo decían. Pues parece que ya no. Acaba de invocar a Isobu y al 8 colas, decía el rubio. ¿Pero cómo demonios puede estar vivo?, preguntó Temari. Parece que esta guerra será muy divertida y enemigos como Hashirama Senju nos esperan, entonces, debo responderles de la misma manera, decía resaltando una sonrisa demoníaca. Parece que su nuevo Jinchuriki es fuerte ya que pudo impedir el llamado de ambas bestias, solo decía el Senju resaltando una sonrisa. Bueno. Así que pediste mi resurrección, tiempo de no verte. Madara, solo dijo el Senju. ¿Quién es el pobre diablo?, preguntó. Según los recuerdos de este cuerpo parece que el jefe que comanda las 4 naciones es el quinto Mizukage. Terumi Naruto, decía el Senju. Terumi, ¿y de dónde salió ese parásito?, decía el Uchiha. Pues espero que ese idiota sirva de calentamiento, decía el Senju. Si te llama la atención es porque es fuerte, decía. Parece que sí, puede tal vez que nos cueste ganarle, decía entre risas. TSK, pues ya quiero conocerlo, solo decía. La guerra está por comenzar, solo dijo mientras admiraba la luna llena.
Los tambores comenzaban a escucharse en las embarcaciones. Kirigakure, comandados por su líder, llegaba a las costas de Konohagekure con más de 1,000 embarcaciones. Por parte de las fronteras, los shinobis enemigos caían rápidamente, aunque esto dejaba con dudas al rubio, que seguía mirando los movimientos de sus ejércitos. Llegaremos en menos de una hora por este lugar. El Tsuchikage debe estar esperándonos así. Mirando ver al rubio pensativo. ¿Qué ocurre, Lord Mizukage? Solo preguntó Zabuza. Los ataques y la ofensiva de las naciones estás haciendo que Konoha defienda sus muros, pero ¿por qué siento que aún falta algo? Decía el rubio. ¿Y qué podría ser? Preguntaba el Momoshi. Zabuza, cambiaremos la trayectoria, decía el rubio, dejando con dudas a sus generales. ¿Qué ocurre? Preguntó. Siento que llegaremos a una trampa, decía este. ¿Y dónde recomiendas? Decía. Manda las flotas 1 y 2 a la área fronteriza de Tsunagekure, que ocupen apoyo con los shinobis de Tsunagekure, decía este, tomando el mapa y trazando las trayectorias. ¿Y qué pasará con el apoyo de Lord Tsuchikage? Preguntaba el Momoshi. No te preocupes, nosotros avanzaremos con las flotas a ese sector, decía el rubio. ¿Y qué crees que encontremos? Preguntó. Digamos que los primeros dolores de cabeza, decía este. Suspiro, demonios, y lo dices como si nada, decía. Cuando desembarquemos las tropas no deberán atacar, sé quiénes pueden estar ahí. Así que tiene prohibido atacar, decía el rubio. Ya me hacía fácil esta guerra, decía. ¿Cómo? Sabes que él vendrá, si es un sensor tomará otro lugar, decía Tobirama en su semblante serio. Este muchacho es duro, si es como Minato lo describió, tratará de luchar contra nosotros tres, decía el Senju. Es una estupidez, solo decía el peliblanco. Ya está cerca, solo decía mientras una espesa neblina se miraba a lo lejos. ¿Cómo comenzará la batalla? Preguntaba Madara. Aún no lo sé, pero mirando aparecer a un sujeto de un destello amarillo, ya está aquí, decía. Lord Hashirama, Madara y Tobirama, veo que mi padre decidió revivir a los más fuertes, decía el rubio. Así que tú eres Terumi Naruto, de cerca no eres la gran cosa, mocoso, solo decía Tobirama. Así que eres el quinto Mizukage, conocí a Kakuzu, era un agrandar hombre, espero que tú seas un honorable luchador, decía el Senju. ¿Qué tal si acabamos con esta payasada? Solo decía el Senju menor. Bueno, tengo tiempo de no luchar contra tres grandes guerreros. Pero eso no quiere decir que no los voy a patear el trasero, solo decía estirando sus músculos. Ya veo, ¿qué tal si te doy permiso de que des el primer ataque? Solo decía Tobirama, haciendo que tanto su hermano como Madara solo lo miraran. No seas idiota, Tobirama, ¿acaso ya quieres morir? Solo decía Hashirama. Vamos, mocoso. ¿Por qué no vienes? Solo dijo alzando sus manos. Si no estoy mal, el Edo Tense. Es una técnica donde el recipiente tiene un punto débil, así puede el invocado controlar el alma. Así que. Solo decía haciendo que sus dedos aparecieran pequeños sellos. Esos sellos. Madara, decía el Senju mirando a Luchia, que activó su Sharingan mirando detenidamente al Terumi. Vaya, este chico sabe lo que hace, solo decía el Uchiha con una sonrisa. Veo que Tobirama no me sirve, así que buscaré cómo controlar a Hashirama y Madara. Solo decía el rubio. Entonces. ¿Qué pa? Mirando cómo el rubio atravesaba el cuerpo del peliblanco. Tú no me sirves, así que no estorbe, decía mientras el cuerpo del Senju poco a poco comenzaba a rodearse de fuego. ¿Qué hiciste? Preguntó mirando cómo ardía en llamas. Destruí el receptor del sacrificio, si el cuerpo muere. Tú también, decía mientras chocaba sus manos y en su mano apareciera un sello de retención. Es maestro en sellos. Vaya, a su edad es diestro, solo decía el Uchiha. Tu estúpido ego provocó tu rápida muerte. Tobirama, me decepcionas, decía el Senju mientras poco a poco el cuerpo del peliblanco se desaparecía. Bueno, ¿qué tal si ambos se esmeran por lo menos en hacerme sudar? Decía el rubio. ¿Qué tal 3 encuentros? Taijutsu, Kenjutsu y por último Ninjutsu, decía el Senju. Vaya, así que es una batalla nivel Kage, decía el rubio. ¿Batalla nivel Kage? Preguntaba Madara. En los inicios de la creación de las aldeas, los primeros líderes de cada nación, para poder resaltar entre sus países vecinos, realizaban batallas para ver sobre sus dominios y estilos de batalla, batallas de Taijutsu, Kenjutsu y Ninjutsu. Por ello Konoha siempre fue nombrada la más poderosa de las 5 naciones. Ya que Hashirama era el más fuerte. Nombrado un dios.
decía el rubio. Aunque seas un enemigo. Eres el Mizukage y por ello quiero darte el honor de morir así, decía el Senju. Vaya, eso me halaga mucho, decía dando una reverencia. Madara, solo dijo. Está bien, decía poniéndose en postura de batalla. Así que los dos atacarán primero, decía. Las tropas seguían bajando y comenzando a dispersarse, aunque algunos solo miraban con pavor a sus primeros enemigos, aunque al ver la mirada seria de su líder denotaba la confianza sobre el resultado de dicho encuentro. El Terumi solamente miraba como ambos sujetos tomaban distancia a Madara dejando aparecer su Gunbai Ashirama. Su katana hizo que el rubio alzara sus manos dejando aparecer dos pergaminos, los cuales al disiparse dejaron aparecer dos katanas. El primero en dar el ataque fue Madara apareciendo de un destello frente al rubio, colisionando ambas armas y causar un gran estruendo. El pelinegro seguía solidificando el impacto, pero la sorpresa fue ver la cara del rubio, el cual no parecía inmutarse tras el impacto. El Mizukage, empleando peso sobre el Uchiha, provocó que este diera dos pasos hacia atrás, pero antes de poder atacar el Senju contrarrestó el ataque. Eres ágil muchacho, ya veo por qué eres el Mizukage, decía Ashirama mientras seguía empleando peso con su katana. Ambos son sujetos formidables, pero saben que solo puede haber un ganador, decía el Terumi propinado una patada en el estómago del Senju. Los choques de espadas comenzaron a escucharse, grandes ventiscas surgían de los impactos, los gritos de asombro se escuchaban, los subordinados del rubio solamente miraban con asombro la proeza que su líder estaba haciendo, ya que nunca en la historia sus líderes habían luchado con estos sujetos, y saber que solo uno de ellos podría destruir una nación completa hacían que del miedo comenzaran a gritar para darle ánimos a su líder. Ambos contrincantes del rubio solamente tomaron distancia, no pudieron observar ninguna desventaja en este era caso, como si fuera un maestro nato en la espada. Debo decir que este mocoso me tiene sorprendido, no pudimos conectar ningún ataque y eso que ambos estamos atacando simultáneamente, decía el Uchiha. Pasemos al segundo plano ya que así no podremos vencer, decía el Senju incrustando su katana en la tierra y comenzar a chocar sus manos. Ya veo lo que quieres hacer, solo decía el Uchiha desvaneciendo su Gunbai. Hagámoslo Madara, decía Ashirama. Ataque combinado, decía realizando sellos de manos. Estilo madera. Nacimiento de un mundo boscoso, decía el Senju comenzando a provocar grandes estruendos en la tierra. Rápidamente grandes raíces comenzaron a aparecer de la tierra, haciendo que los shinobis de Kirigakure miraran aterrados pero manteniendo su posición al ver la neutralidad que su líder daba, así que ellos no debían de temer. Así que quieres algo grandes. Está bien, decía el Uchiha terminado de realizar los sellos de manos. Elemento fuego. Gran aniquilación ígnea, decía comenzando a expulsar una inmensa llamarada que rodeaba todo a su alrededor. Jutsu combinado, incendio del Amazonas, gritaron ambos. Las grandes llamaradas comenzaron a llegar hacia las tropas, los cuales aterrados querían salir del lugar, pero al ver al rubio alzar sus manos este dejó encrustadas sus katanas en la tierra y chocando sus manos este fijó su mirada hacia la inmensa llamarada. Elemento agua, choque de olas de agua, decía el rubio mientras seguía entrelazando sus manos y de forma simultánea una gran corriente de agua rodeara al Terumi, el cual se intensificó en grandes corrientes de agua, el cual impactó con las llamas, ocasionando grandes vapores y dejar nulo la visión. Ese jutsu, solo decía Ashirama. Es de Tobirama, decía Madara. Decía extrañado al sentir una gran concentración de chakra. Estilo de agua, grata dragón de agua, decía haciendo que las grandes olas aparecieran varios tornados, los cuales cambiaron a la apariencia de dragones y llegarán hacia ambos sujetos. Cuidado, solo decía él. Senju tras ver aparecer a varios dragones atacarlos. Lord Mizukage es increíble, decían entre gritos de euforia. Llame arte, decía el Uchiha comenzando a ser rodeado por un espeso manto azulado y formarse un ser humanoide en su alrededor destruyendo los dragones de agua. Susano, solo decía en susurros el rubio. Te voy a aplastar cucaracha, decía el pelinegro. Entonces comencemos y Sobu prestarme un poco de tu chakra, solo decía este alzando una de sus manos. No te precipites Madara, decía Ashirama comenzando a invocar al hombre madera. Si quieren terminar esta batalla entonces les daré un motivo, decía el rubio mientras caminaba hacia ambos contrincantes.
Tanto el Senju como el Uchiha miraban extrañados como el rubio elimina la distancia hasta que comenzando a correr tomaba sus dos katanas y se dirigían hacia sus enemigos los cuales lanzando grandes lanzas por parte del Susanoo del Uchiha y grandes raíces que el Senju creaba trataban de bloquear el camino al rubio pero le era imposible ya que este fácilmente desvían a los ataques y destruía las raíces con sus espadas. Bastardo basta. Puf, pero qué diablos, decía Madara al ser bloqueado por una gran mano de madera que apareció de la tierra y así apareciendo muchas más. Imposible, solo decía Hashirama al ver aparecer una gran estatua de madera. Yo también puedo jugar a su ritmo, ¿qué tal si seguimos? Decía con una leve sonrisa. ¿Por qué no solo se rinden y ya? Decía el rubio mientras ambos sujetos solo se miraban uno al otro. ¿Acaso crees que podrás derrotarnos? Preguntó el Senju mientras alzaba sus manos. Qué orgulloso y arrogante son ustedes, pensé que sería el Uchiha que me diría eso pero creo que se les ha olvidado algo, solo dijo poniendo una de sus manos y dejar mostrar un dedo. ¿De qué diablos está hablando este idiota? Preguntó. Solo ignóralo, decía. No use mi habilidad al poder sellar a Kurama en mis hermanos así que pensé que por qué no mostrar mi verdadero poder a dos grandes shinobis que marcaron historia, decía resaltando una cálida sonrisa. ¿Así que crees poder destruirnos? Preguntó. Quería sellarlos, pero será mejor que ambos vean el nivel que tiene su nuevo poseedor para que no traten de liberarse de mi sello, decía mientras su sonrisa lentamente desaparecía y mostraba una seriedad la cual hizo que ambos sujetos solo quedaran en silencio. ¿Y Soru? Solo dijo mientras su voz comenzaba a cambiar. ¿Así que la usarás? Preguntó. Si tengo años de no usar mi modo Berserk, solo dijo mientras un manto rojizo rodeaba el cuerpo del rubio hasta que las llamas rodearán este. La presión fue tanta que las tropas del Mizukage debían apartarse y eso que estaban a una distancia considerable. Madara y Hashirama solo miraban como tres grandes colas rodeadas en llamas hacían ver cómo la apariencia del rubio cambiará, mostrando sus colmillos y de forma inhóspita un fuerte rugir hizo que ambos solo se sorprendieran ya que de su espalda aparecía varios huesos los cuales rodeaban su pecho y brazos. ¿Qué demonios es eso? Decía Madara. Es el exoesqueleto del Biju, ese bastardo es uno con esa bestia, Madara ten cuidado él está a otro nivel, solo decía el Senju. Si lo dices es porque debemos tener cuidado, decía mientras tomaba su Gunbai. Así que ese es tu poder, decía Hashirama. Solo un parte, si usará más los mataría y eso no es algo que quiero hacer, decía con una voz demoníaca. Pues ven diviértenos, decía el Senju. Creo que eso debía de decir yo, decía mientras comenzaba a caminar. Tanto Madara como Hashirama esperaban el primer ataque del rubio hasta que, ven bastardo basta. Puf, solo mirando cómo el rubio aparecía frente al Uchiha, destruyendo de un rodillazo el Gunbai y pasar al golpear el estómago de este, tomando con una de sus manos la cabeza del Uchiha y plasmarlo en el suelo. ¿Qué demonios pasó? Decía el Senju mientras lentamente miraba dónde estaba el Uchiha postrado en el suelo. No lo mire y eso que estoy usando el Sharingan. Tú serás el primero, decía el rubio pero antes de hacer algo grandes manos buscaban cómo apresar al rubio pero este fácilmente las esquivara haciendo que tomara distancia del Uchiha. Maldición no puedo apresarlo, Madara necesito que ataques, decía el Senju mientras seguía atacando al rubio. Bastardo me tomo desprevenido pero eso jamás pasará otra vez, decía mientras chocaba sus manos y seguía realizando sellos de manos. Una de las manos rápidamente tomó la pierna del rubio pero antes de poder hacer algo esta se desintegró haciendo que el Senju solo quedara perplejo. Mientras tanto Madara terminando de hacer sus sellos, rápidamente exclamó estilo de fuego, gran aniquilación ígnea, decía comenzando a expulsar una inmensa llamarada que llegaba rápidamente hacia el rubio. Naruto seguía destruyendo las raíces cuando miró la gran ola de fuego que llegaba hacia la lo que expulsando un gran grito hizo que tanto las raíces como la ola de fuego fuera regresado a gran velocidad haciendo que Mdrak y Hashirama solamente se bloquearan de sus propios ataques. Ya he elegido el primero en caer y serás tú Madara, decía el rubio señalando a Uchiha. TSK. No me jodas, soy Uchiha Madara no puedo perder por un bastardo simplón que nadie conoce, decía mientras rápidamente el Susanoo se creaba al 100%. Mátalo Madara, mátalo, solo decía el Senju. Soy Terumi Naruto, hijo de la gran Mei Terumi anterior Mizukage de la aldea oculta entre la neblina al cual tú deberás respeto hasta que yo quiera regresarte a ese batardo infierno en que estabas, decía mientras en voz demoníaca hacía crecer las llamas que lo rodeaban.
Muere, decía mientras el Susanoo se dirigía hacia el Terumi. ¿Quieres jugar a ese nivel? Entonces hagámoslo, decía mientras el exoesqueleto cubría la cabeza del rubio, haciendo reslatar el cráneo de Isobu, postrándose en el suelo para rápidamente dirigirse hacia Lucia. Está loco, jamás le ganarás a Madara. Su Susanoo es impenetrable, jamás podrás, decía el Senju. Es momento de usar el poder del Bijulu del idiota de Killer B, decía mientras antes de llegar al Susanoo una gran explosión surgió haciendo aparecer al Bijulu de 8 colas, el cual propinando un fuerte puñetazo al rostro del Susanoo los tentáculos comenzaban a apresar a Lucia. Bastardo, ¿acaso eso me podrá detener? Decía el Uchiha mientras con sus katanas cortaba los tentáculos, pero su sorpresa fue ver cómo Isobu aparecía arriba del Susanoo haciendo que cayera encima, facilitando al 8 colas seguir apresando al Susanoo. Maldición, ¿qué demonios es eso? Decía mientras del cuerpo de Isobu aparecía una masa de carne la cual dejaba crecer al rubio, el cual alzando una de sus manos hizo aparecer un cuchilla de rayo, el cual se intensificaba más su potencia. ¿Por qué no sacamos a la tortuga de su caparazón? Decía mientras saltaba y con una gran fuerza la cuchilla perforó el Susanoo y el cuerpo del Uchiha, haciendo que tanto el Uchiha como el Senju no se creyeran lo que estaba pasando. Ya eres mío, decía mientras con su otra mano realizaba sellos de manos y al frotarla en el cabeza del Uchiha este lentamente disipaba el Susanoo y caía al suelo derrotado. Madara, solo decía el Senju. Suspiró, falta otro más, decía mientras Isobu y el 8 colas regresaban al cuerpo del rubio, el cual resaltando una sonrisa dejó aterrado al Senju. ¿Quién demonios eres? Solo decía. Tu nuevo poseedor, decía mientras Madara aparecía a la par del rubio. Bastardo, decía el Senju. Sigamos, aún falta mucho, ¿verdad? Y espero que puedas darme más batalla que tu amigo el Uchiha, decía resaltado una sonrisa torcida. La aldea comenzaba a ser rodeada en llamas, las tropas del Mizukage habían comenzado a incursionar eliminando a cualquier enemigo que diera batalla. A lo largo. Minato solo miraba seriamente el panorama, las múltiples explosiones, gritos de agonía e invocaciones los cuales destruían las edificaciones fácilmente. Por primera vez el shinobi más temido de las 5 naciones sintió terror, sus manos no dejaban de temblar hasta que una leve brisa sintió detrás del solo dando un leve movimiento en su cuello y ver frente al Mizukage. Hermosos panorama, ¿no lo crees? Padre, solo dijo mirando la destrucción. Aún no sé por qué no ordené que te asesinaran, solo dijo el rubio. Porque eres un cobarde, la aldea surgirá desde sus cimientos, aunque creo que solamente la destruiré, no quiero nada de la basura que hiciste, decía caminando a la par del Namizake. ¿Cómo obtuviste tanto poder? Solo preguntó. Saca tus conclusiones, por ende un nuevo mundo está por comenzar, Konoha Gekure ha caído y solo quedará 4 de las 5 naciones en pie, ya que el país del fuego solo quedará en la historia, decía resaltando una sonrisa. Kusina, mis hijos, solo dijo el Namizake. Hubieras visto cómo moría esa zorra, debía de pagar la muerte de mi madre, que agradezca que fui piadoso y le di una muerte rápida, decía mientras el Namizake solo resaltaba su instinto asesino. ¿Qué, acaso dije algo que te ofendió? Decía seriamente. Te asesinar. Quedando en silencio mirando aparecer a Madara y a Shirama a la punto par del Terumi. Veo que sintieron tus intenciones, padre, debo de enseñarles a ser más cautelosos. Lo digo por mis nuevas mascotas, decía el Terumi. Ahora te crees el villano, decía el rubio. Villano. Pero siempre fui el villano de esta historia, padre, desde mi nacimiento, hasta la finalización de la guerra, la masacre de Iwagakure para tomar sus fronteras, siempre he sido el villano. Que ahora te des cuenta, me da a pensar lo ignorante que eres, solo dijo el rubio. TSK, solo chisto. Pero como en una historia esta vez los buenos no ganarán, ya que he asesinado y doblegado a todos, solo dijo el Terumi. Bastardo, decía el Namizake. Tu cabeza será la última que arrancaré haciendo la culminación de un antes, solo dijo. Deja a los aldeanos. Ellos no tienen la culpa, solo dijo. ¿Cómo dije? Padre, Konoha dejará de existir y eso implica a sus allegados, decía resaltando una sonrisa siniestra. Te voy a... Fu. Solo quedando en silencio mientras una línea comenzaba a marcarse en su cuello. No atrasemos los acontecimientos, solo dijo resaltando su katana y ver cómo escurría la sangre y rápidamente ver caer la cabeza del Namizake. ¿Qué hacemos, Naruto? Solo preguntó a Shirama.
Destruyan la aldea, no dejen a nadie con vida, que esta nación pague las muertes y sangre derramada de todos los shinobis, madres, niños y ancianos que Kirigakure perdió por culpa de ellos, asesinen a todo aquel que pida misericordia, que misericordia más grande que una muerte rápida, decía mientras poco a poco su voz cambiaba haciendo que ambos shinobis comenzaran con la masacre. Mi nombre es Naruto Terumi, hijo de la gran quinta Mizukage Mei Terumi, apodado el demonio de la neblina sangrienta por no perdonar a nadie. Nunca me sentí un héroe y creo que nunca lo seré. Ser un héroe es estúpido, hace dudar la mente y hace que tengas cabos sueltos, me pueden tachar de villano. Sí. ¿Y qué? No me importa, ahora el mundo conocerá la verdadera unión. ¿Y a ti, no te agrada este hermoso panorama? Preguntaba el rubio a sus lectores, comenzando a sonreír mientras poco a poco la visión se alejaba del rubio mientras las explosiones, gritos y muerte seguía. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.